maravillosas para el reino de Dios. No sueltes. Sé cómo esta gente con abundancia de palabras les exhortaban, se esforzaban, no se rendían. Que aquí haya gente con pasión, que aquí haya gente ilusionada de verdad en traer a otros a Cristo, que haya alguien que diga: yo quiero traer a otros al conocimiento del Señor. Bendito sea Dios. Espero que haya alguien así en este lugar. Gloria a Dios. Gente que pesquen, que puedan retener el fruto. La iglesia en los primeros días testificaba, exhortaba, liberaba a otros, les traía libertad a los demás, les decía que fueran salvos de esa perversa generación, dice el pasaje. Ahora, no porque esa generación fuera especialmente pecaminosa, sí lo eran, pero como todas las generaciones. La razón por la cual el apóstol Pedro dice esto es porque esa generación había cometido un pecado especialmente pecaminoso. O sea, como seres humanos no eran más malos que los de hoy, pero habían cometido un gran pecado. Ellos crucificaron al Hijo de Dios. Pedro le estaba predicando a los que crucificaron a Cristo. Así que había un gran pecado en ellos. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces habían cometido un terrible pecado en esto. Habían traído maldición a sus generaciones. Y no solo eso, habían decretado el juicio sobre su ciudad y estaba por unos años para ser destruida. Iban a morir cientos de miles de personas. Así que era una generación muy conflictuada, en una situación difícil. Por eso el apóstol Pedro llega con ellos y les dice: sean salvos de esta terrible generación, de esta perversa generación, diciéndoles: viene juicio, pero pueden librarse. Debes saber que el evangelio tiene la potestad de librarte en los días difíciles. Como dice la palabra, aún en los días de hambre serás saciado. Puede estar en una época de crisis y por la palabra de Dios estará abundado. Puede estar en medio de una generación que no tiene ni zapatos, pero tú estarás enriquecido. Si tú estás en la palabra de Dios, debes saber que la palabra de Dios te dará sabiduría, que es más valiosa que el oro y la plata. Te dará capacidad y herramienta para salir adelante en cualquier circunstancia que enfrentes. Cuando otros no tienen trabajo, tú estarás empleando a otros. Cuando otros tendrán hambre, tú estarás comiendo en abundancia. Cuando otros tengan crisis con sus hijos, con su familia, tú gozarás de paz en el hogar. Bendito sea Dios. Esto hace la palabra de Dios, esto hace el evangelio. Por eso exhorta a otros a que vengan al conocimiento de Cristo. Esto no significa volverse pesimista ni apocalíptico. Esto no significa volver esa clase de predicadores que todo está mal, cada día estamos peor, el mundo se va a acabar, y se ponen en ese plan. La verdad es que el mundo es cíclico. No vas a traer a nadie al conocimiento del Señor hablándole del mal. Tienes que hablarle del bien, de la bondad de nuestro Dios. Pero el mundo es cíclico. Hay tiempos buenos y tiempos malos. En los tiempos de invierno y tiempos difíciles debes saber que vendrán tiempos buenos otra vez. Es cíclico, va cambiando. ¿Cómo vas a exhortar a alguien a ser libre de lo malo si le dices todo se va a poner más, te va a poner peor? Obviamente no se va a animar a venir al conocimiento del Señor de esa manera. La forma correcta es hablarle: en Dios hay paz, en Dios hay bondad, en Dios hay bendición. Algunos todavía predican un falso evangelio, diciendo a la gente: si te consagras, el diablo te va a traer. Eso es falso. La Biblia dice: el acercarse a Dios es el bien. El acercarse a Dios nunca será el mal. El acercarse a Dios es el bien. Que nadie te predique que el diablo tiene poder para destruirte, cuando la palabra de Dios dice que nuestro Dios es torre fuerte, es escondedero, es el que te levanta en alto, es el que levanta tu cabeza, es el que te protege y te bendice. Que nadie te convenza de un falso evangelio de dolor, porque la gracia de Dios dice que el Dios de gloria es bueno, es generoso y tiene misericordia para los que claman a Él. Él escucha la oración y responde favorablemente. Así que el librarlo de esto era para que les fuera bien, no para que les fuera mal. Predicarles de esto era para que vivieran mejor, no peor. Que nadie te convenza de lo contrario. Debes saber que Dios te hará bien. En segundo lugar, la iglesia estaba en crecimiento constante. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Interesante esto. El crecimiento en el primer día, en la primera predicación, se añadieron como 3,000 personas. El crecimiento es lo normal en la iglesia cristiana. Las iglesias deben ser de miles de personas. Algunos dicen: no, debemos ser pequeños. No. Que alcance a toda la ciudad,
que alcance. No importa que no se congreguen con nosotros, o poco importa que se congregue en una iglesia cristiana, que todo Chihuahua sea cristiano. Bendito sea Dios. La idea es que se extiende el evangelio. Ahora, fueron añadidos los que recibieron, dice el original, la palabra de él, la palabra de Pedro. O sea, si oyen la palabra y no atienden la palabra, sino que critican o juzgan la palabra, nunca tendrán el beneficio de la palabra. Tú puedes recibir el beneficio de la palabra que aceptas. Recibieron la palabra de Pedro y el beneficio de la palabra de Dios por medio de Pedro vino a ellos. Por ejemplo, debes saber que la palabra que predica uno aquí no se trata de un entretenimiento, no se trata de algo que sacamos por ahí para traerte algo. Líbreme Dios si viera alguna vez este lugar como simplemente entretenerte o darte un mensaje que te haga sentir bien. Tengo una carga sobre mi alma de asegurarme que Dios te debe hablar cuando me pare en este sitio, cuando predique la palabra, por este medio o por cualquiera, porque esto es santo, esto es realmente muy importante. Líbreme Dios si te doy algo porque sí. Debe Dios estar hablando a tu vida, y solamente cuando tú recibes la palabra como de Dios es cuando tú puedes ser cambiado. Por ejemplo, abra la Biblia en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, primera de Tesalonicenses 2:13. Fíjate lo que la Biblia, lo que Dios te dice. Pon una gran atención a eso. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Date cuenta que es la palabra la que te juzga a ti y no tú a la palabra, que es Dios quien viene a ti. Cuando recibes la palabra como de Dios, actúa en tu vida, te transforma. Hay alguien que oirá y juzgará y dirá: no estoy de acuerdo, y saldrá sin beneficio alguno. Pero todo aquel que toma la palabra como de Dios será transformado por esa palabra y le bendecirá y le cambiará la vida para bien, le hará bien, porque Dios envía su palabra para eso, para darte el fin que esperas, dice la Escritura. Entonces nota que así funciona. Hasta que estos 3,000 tomaron la palabra de Pedro como la palabra pastoral, como la palabra de Dios para ellos, fueron añadidos a la iglesia. Cuando vengas a este lugar, debes tomar la palabra predicada como de Dios, para que realmente seas añadido a la vida de la iglesia. Así funciona, es la manera, es un principio bíblico para la iglesia. ¿Te ha pasado alguna vez comer algo que no te das cuenta si está bien o mal, pero sientes como que está mal esa comida? Y que de pronto empiezas a comer y se me hace que está mal. Pero algunos, aunque dicen se me hace que está mal, o se lo siguen comiendo. Yo he visto gente así, que dice no, no está malo, y se lo siguen comiendo. Pero como ya tienen la duda, como ya lo pensaron, a ratos empiezan a sentir mal. No, yo creo que sí estaba malo, el 20º taco me hizo daño. Como que sí, como que no estaba bien, ¿verdad? Los 19 no, el número 20 fue el que me hizo daño. Porque algunos son así, los he visto. No digan que no toman, no fuman, no bailan, pero comen, qué barbaridad. Entonces, alguno cuando se siente así como que está mal, se enferma. Es como que la actitud que tomas a lo que consumes te produce bien o mal. Cuanto más la bendita palabra de Dios hará bien a tu vida, dándote eternidad, salvación, haciéndote sabio, si la tomas como lo que es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que recibieron la palabra que Pedro estaba predicando y se agregaron, fueron bautizados y se agregaron. Esto, bautizarse, significa muerte, sepultura y resurrección. En Romanos capítulo 6, el versículo 4, te lo van a proyectar, se especifica que te identificas con Cristo cuando eres bautizado en agua, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, en una nueva vida. Pues cuando tú estás de pie, confiesas: estoy muerto, yo no quiero vivir para otra cosa sino para Cristo, Él es mi Señor. Luego te sepultan en el agua. Bendito sea Dios que es agua y no otra cosa, ¿verdad? No es tierra. Gracias a Dios que solo es agua. Aunque en ocasiones algunos dan ganas de bautizarlos con la boca abierta y no sé, ¿verdad? Pero es otra cosa. O también el bautismo de fuego. Algunos son mejor así como cremaditos, ¿verdad? Que en lugar de sepultarlo, mejor lo cremamos para que ya de una vez se entregue por completo. Que el bautismo de fuego no es otra cosa sino la disciplina del Señor.
Pero el bautismo, lo que ellos hicieron era simplemente decir: ya no vivo para nada terrenal, sino para Dios. Cristo es el Señor. Por eso dice Romanos 6:4: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Darles una nueva vida. El hacerse cristiano no es asistir un fin de semana, no es simplemente decir yo soy de la iglesia tal. Es una nueva vida, es morir y volver a nacer, es entregarse a Cristo y empezar para el Señor. Alguien comprende al respecto de esto, ¿verdad? Y dice amén, bendito. Eso es realmente. Entonces fueron añadidos a la iglesia. Y además, fíjate quiénes fueron añadidos a la iglesia: quienes estaban a favor de Cristo. Ellos habían matado a Cristo, ahora estaban a favor de Cristo. Es un cambio de posición. Recibir la palabra te tiene que cambiar de posición, tiene que modificarte hacia el Señor. Implicaba dejar el judaísmo y empezar el cristianismo. Estaban en contra, ahora tenían que estar a favor. Yo veo la pasión de los seres humanos para las cosas de este mundo, y de lo que se trata es que esa pasión que tienes la tengas para el Señor. ¿Recuerdan quiénes eran fiesteros antes de venir al Señor? Levanten su mano. Pero de veras, de los que podían estar toda la noche bailando y ¿verdad que era cansado, que se cansaban de todas maneras? ¿Verdad que al día siguiente tenían síntomas? Les dolía la cabeza y los tobillos hinchados, no sé qué tanta cosa les pasaban. Pero ¿verdad que ahí iban otra vez? Dice: no, ya no me acuerdo, dice alguno por ahí. No, la verdad que no, Dios te cambia, no te hace una lobotomía, si te acuerdas. No digas que no. Y entonces tenían pasión, estaban ahí, se esforzaban. Pues si tuviste pasión para pasarte toda una noche para las cosas de la carne, ten pasión para orar, para buscar a Dios. Ten pasión por el evangelio, ten pasión para vivir para Cristo, ten pasión para ponerle todo el corazón. Si podías allá no dejar de congregarte cada fin de semana, pues no dejes de congregarte en Cristo siempre, permanentemente. Tienes pasión para Él. Nota cómo algunos, para una cuestión política, pelean, una camiseta deportiva la defienden hacia a muerte, y discuten y pelean, y no que el equipo fulano, y se saben los nombres, y discuten quién sabe qué tanta cosa, y son apasionados. Ten la misma pasión para Cristo, ten el mismo corazón para el Señor. ¿Por qué te pones rojo de vergüenza cuando tienes que anunciar a Cristo? Y cuando peleas un asunto político, un asunto deportivo, no te pones así. Debes ponerte igual, debes tener pasión y decir: a mí lo que realmente me emociona y me motiva es el nombre de Jesucristo, el evangelio de Dios. Esto me hace vivir de verdad. Esta es la gente cristiana. Fueron añadidos. Oye, habían matado a Cristo. Ve que cambio, o sea, no cambiaron de un partido a otro político, no cambiaron de un equipo deportivo a otro. Cambiaron de ser los asesinos del Señor a los que estaban promoviendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son decisiones. De eso se trata. Ni siquiera se trató de pasar al frente después de un servicio de domingo. Se trataba de: eras un asesino contra el Señor, ahora eres un promotor de la vida en Cristo Jesús. Estas son las decisiones que salvan. Estos fueron los que fueron añadidos a la iglesia, y fueron añadidos además aquellos que rompieron con la vida del mundo. Se añadieron, dice, como 3,000 almas. El original dice así, como 3,000 almas. No solo, en nuestra versión habla simplemente 3,000 varones. El original dice que 3,000 almas. Es importante eso, porque tú eres el alma. Tú no eres lo que ves al espejo. Di gloria a Dios. Tú eres un alma que tiene un espíritu. El espíritu es el soplo de Dios que te hizo vivir, y te dieron un vehículo para manifestar tu alma, para vivir en esta tierra. Tu cuerpo es ese vehículo. Te manifiestas por medio de él. Pero no eres el cuerpo se va a deshacer. Yo sé que algunos van a sufrir y decir: no, ¿por qué? Si casi nací glorificado, así soy lo máximo. No importa, se va a deshacer. El cuerpo no eres tú. Lo que está dentro, el alma, eso eres tú. No se trata de una conversión del cuerpo. No se trata de asistir porque tienes el compromiso de corazón acá adentro, con todo el alma, con todas tus fuerzas, que digas: de verdad soy cristiano porque he recibido al Señor como mi Rey, mi Dios, bendito sea su nombre, porque le ha puesto realmente el corazón. Se convirtieron en serio, fueron añadidos porque en verdad le habían puesto su alma. Hay alguien aquí que le ha puesto su alma al evangelio, que en verdad se haya convertido. Nada más ustedes son convertidos, que en verdad digan: yo le he puesto el corazón y toda mi alma a la fe en Cristo Jesús. Eso es la conversión.
se convirtieron, se entregaron, fueron añadidos a la iglesia.